Bienvenidos a interbolivia.com. Recuerda que tienes acceso a todos los episodios de nuestro podcast en nuestra página web, visítalo. Empecemos. Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima. El GIEI considera que las Fuerzas Armadas y la policía contribuyeron a la inestabilidad democrática. Con base en el informe del GIEI, que señala que ni la policía ni las Fuerzas Armadas deben sugerir o recomendar actos políticos, Luis Arce reafirma que en 2019 hubo golpe de Estado. Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas. El criterio fue expresado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, en su informe sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis postelectoral de 2019, cuyo informe conoció la razón. En la recepción del informe de parte de la experta argentina del GIEI, Patricia Tapata, la mañana de este martes en el Salón de Actos del Banco Central de Bolivia, BCB, Arce citó el documento para denunciar que la renuncia el 10 de noviembre de 2019 de Morales fue a causa de un golpe de Estado. Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto, dijo el mandatario. En su informe, el GIEI cuestiona duramente el papel de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas en la crisis postelectoral de 2019, aunque se inhibe de comentar sobre si hubo o no golpe de Estado, como denuncia ahora el oficialismo, o fraude electoral en 2019, como denuncia la oposición. Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel, dice el GIEI. Y complementa, la circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil. La noche del 7 de noviembre, varios destacamentos policiales se declararon en motín, en coincidencia con las protestas de entonces convocadas por el Comité Pro Santa Cruz y las vigilias propiciadas por fuerzas políticas de oposición al movimiento al socialismo, MAS. El amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia, concluyó el GIEI. El equipo consideró que la capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Además, recomendó un ajuste estructural en ambas instituciones. La situación estructural de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas merece un trabajo de comprensión más amplio sobre las necesidades de ambas instituciones para superar lo que, en ocasiones, es un comportamiento autocrático.
A las 16:09, casi una hora antes de la dimisión de Morales, el entonces comandante de la policía boliviana, coronel Yuri Calderón, leyó un comunicado difundido en las redes sociales de la institución. Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia, dijo. Casi a la misma hora, similar actuación tuvo las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, acompañado del alto mando, también sugirió la renuncia del mandatario. Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García, renunció a las 16:50 en Chimoré, en el Chapare, a donde viajó luego de dificultades al abordar el avión presidencial. Los jefes militares se lo impedían. La información descrita y analizada en el informe revela que, durante la crisis política de 2019, las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos, remata el informe parcial al que accedió La Razón. Tras la renuncia de Morales, y luego de 2 días de desgobierno, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó sucesivamente titular del órgano camaral y mandataria por sucesión en sendos actos sin quórum ni asistencia del MAS. Masacre de Sacaba, hubo ejecuciones sumarias, agentes del Estado dispararon en contra de los manifestantes. El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes, remarca el documento conclusivo. Ejecuciones sumarias, militares fuertemente armados, disparos contra los manifestantes que provocaron 10 fallecidos y al menos 36 heridos, son conclusiones de lo ocurrido en la masacre de Sacaba, Cochabamba, según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentado este martes, sobre la violencia y la violación de derechos humanos en el país en 2019. El 15 de noviembre de ese año, una movilización de cocaleros del Chapare intentó llegar al centro de la ciudad de Cochabamba, reclamando por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre. Fue intervenida por un operativo militar y policial, y los efectivos castrenses actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal en sus acciones para el restablecimiento del orden. El GIEI relata que aproximadamente 5.000 pobladores del Chapare participaron de la marcha, y a las 14 de ese 15 de noviembre, los movilizados fueron bloqueados por la policía y las Fuerzas Armadas a la altura del puente Guayani. Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el comandante departamental de la policía, que se encontraba presente en el lugar, para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas, señala el documento proporcionado por el GIEI a La Razón. Según el relato del grupo de expertos, un avión caza sobrevoló ese momento la zona y comenzó la represión con gases lacrimógenos. Eso estuvo a cargo de la policía, ya que posteriormente los efectivos del ejército y la Fuerza Aérea se le unieron. 2 helicópteros volaron sobre los manifestantes. La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por las calles aledañas. Sin que existiera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes. La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanzagases, escopetas Masberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana portaban fusiles Galil y granadas de gas, remarca el grupo de especialistas. Así, se desencadenó la persecución contra los manifestantes que huían de la represión, y que para hacer frente a los gases encendieron neumáticos y solo se defendieron lanzando piedras. Las fuerzas de seguridad avanzaron por la avenida Villazón con destino a Sacaba y detuvieron a los campesinos que se resguardaban en casas de vecinos. Producto de los disparos, 9 personas resultaron fallecidas y una 10ª quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego.
En contraparte, el documento subraya que no se hallaron pruebas del uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o que amenazaran la vida de otros movilizados, de los uniformados de la policía o de las Fuerzas Armadas. O sea, se cae la tesis del entonces ministro Arturo Murillo de que las balas provinieron de los movilizados. No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden, zanja el informe conclusivo. El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre. Además, el GIEI constató que varios manifestantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía. Aparte, los expertos hacen un llamado de atención al Estado, más concretamente al Ministerio Público, ya que no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables, si bien, en los últimos meses, se observan avances importantes en el esclarecimiento de los hechos. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y te espero en el próximo informe. Subimos vídeo y contenido todos los días. Siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.